Bienvenidos al Directo Ecos número 25, el último de la Eurocopa, la despedida definitiva, la última vez que vamos a sentarnos aquí Miguel Quintana, Alejandro Arroyo y un servidor para hablar de fútbol. Bueno, para hablar de fútbol, al menos para hablar de la Eurocopa, tampoco correcto, hay que anticiparse, tampoco hay que matarnos, porque yo creo que ha sido una buena competición y que nos merecemos prolongar los buenos ratitos, ¿no? 25 programas que se dice pronto, ¿eh? O sea, uno tras otro, 25 programas, pero la verdad es que ha sido tremendo esta ¿Se te ha hecho muy pesado, Arroyo, o qué? Hombre, día tras día al final se acumula, pero sí que ha merecido Vamos, la que pena. sí, la respuesta es sí. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, eso es lo que hay que dejar clarísimo y que la gente lo sepa porque ha sido una auténtica maravilla y gracias a ellos, como siempre decimos que es lo único que tenemos. Aquí no hay truco, es simplemente vuestro apoyo, vuestro seguimiento lo que nos permite hacer locuras como esta, ¿no? Y sin más dilación vamos a pasar a analizar la Eurocopa entera, vamos a dedicarle un espacio a la final, las tres primeras preguntas girarán en torno al último encuentro, el que hizo que Portugal saliese campeona, y luego haremos un pequeño repaso, o un largo repaso, al torneo, ¿no? Porque este va a ser el Directo Ecos más largo que habremos hecho desde el primero. No por ello vamos a ir con menos velocidad. Miguel lo que tú marques, a ver, tú marcas el ritmo. Pues muy bien, Miguel Quintana. Mira, la pregunta de Rafa Medel en Twitter era bastante interesante porque creo que nos permite analizar el encuentro en su totalidad. Él hablaba de si, o sea, se preguntaba si Portugal, con el plan inicial, hubiera podido mantener el 0-0 hasta el minuto 90. Con el plan inicial, con el esquema inicial, ¿no? Antes de la lesión de Cristiano Ronaldo. Sí, yo creo sinceramente que no, porque había una debilidad estructural, que era la zona de William Carvalho, Adrián Silva estaba muy adelantado, había mucho futbolista francés entre líneas haciendo daño, y creo que al final iba a terminar cambiando. Si no se hubiese lesionado a Cristiano Ronaldo, hubiera metido a Nani en banda y hubiera formado el mismo 4-1-4-1 de luego. Yo creo que también. Tengo un poco más de dudas de los de Quintana, pero sí que creo que Portugal necesitaba no que Cristiano se lesionase y que el partido cambiase anímicamente en las dos selecciones, pero necesitaba algo más. Yo creo que Portugal en la primera parte, como dice, sí es cierto que en la zona de Carvalho tenía problemas y que sobre todo Francia, a pesar de que no tiene mucho fútbol, no ha tenido mucho fútbol, sí sabía profundizar. Yo creo que Portugal necesitaba un cambio, efectivamente, lo ha dicho Quintana, lo ha dicho Arroyo, pero el cambio no era quitar a Cristiano Ronaldo. De hecho, yo creo que Portugal pierde un montón de potencial futbolístico hasta el hecho de que hasta el minuto 79 Portugal no crea ocasiones de gol. Y Francia no defiende tan bien. Yo creo que lo único que ocurrió es que Francia empezó con el ímpetu que se esperaba y que Portugal comenzó el encuentro con una debilidad táctica muy acuciada, que le ha comentado Quintana, que era la soledad de William Carvalho en la posición de pivote. Una vez fuese a pasar ese arrojo inicial, ese calor inicial de los franceses, o que Fernando Santos solucionase ese problema, que era perfectamente capaz de hacerlo con Cristiano Ronaldo en el campo, creo que si Ronaldo se hubiese mantenido, hombre, no vamos a jugar a divinos, pero sinceramente, visto lo visto, la falta de fútbol que tuvo Francia y que Portugal, en mi opinión, tuvo las ideas muchísimo más claras, me parece que hubiera tenido todas las de ganar a 90 minutos. Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí sí Portugal se hubiese dado cuenta, porque porque en rondas previas lo ha visto y ha contra corregido. Croacia, por ejemplo. Ha corregido, sí que es verdad que Portugal parecía que, sobre todo mentalmente, estaba un poquito más arriba que Francia. ¿Qué te parece, Miguel Quintana, la frase que leemos en Deschamps? Supongo que te parecerá triste, la hemos leído en la aplicación de fútbol de OneFootball y dice que la decepción es inmensa. En fin, él se explaya más, pero ese es el resumen, ¿no? La pregunta que yo te lanzo es si crees que, llegando a la final de su competición, de su torneo, del celebrado en Francia, la selección francesa ha cuajado o no una base para el futuro. Es complicado decir, ¿no? Porque yo creo que la selección francesa no ha encontrado del todo un estilo de juego, aunque sí una forma de jugar, ¿no? A través de las condiciones de sus futbolistas. Evidentemente ha ganado un líder, que es Antoine Griezmann, que ya tiene una experiencia competitiva. ¿Es un líder para el medio y largo plazo? Puede ser un líder, no el líder. Eso depende, pero bueno, siendo el líder, le ha llevado a la final de la Eurocopa y casi al título, ¿no? Y tuvo las dos ocasiones más claras del partido, entre comillas, así que yo creo que eso es lo que ha ganado sobre todo. Lo que pasa que yo creo que no nos sorprenderíamos si en 2 años la selección francesa cambia. No tiene nada que ver con esto. Exactamente, exactamente. Tanto futbolísticamente como 5 o 6 jugadores que podrían desaparecer perfectamente porque de alguna manera el equipo crece y va a otra dirección y creo que mucha base no hay. Hay una base, pero la base puede ser completamente diferente dentro de 2 años. El tema es que el perfil de los futbolistas, y ahí nos podemos fijar en el Mundial Sub-20 que gana Francia, es muy similar al que ha marcado la identidad esta Eurocopa. Así que yo creo que sí que puede haber una línea continuista, pero de formas diferentes. El perfil de futbolista de la selección española de Del Bosque 2016 es muy parecido al de la selección de Luis Aragonés 2008. Sin embargo, ha habido mucho cambio. Yo creo, sinceramente, Miguel Quintana, que pan para hoy
hambre para mañana, lo de la selección francesa. Buen pareado. Te lo digo así de claro, Miguel Quintana. Bueno, y Quintana, a ver si puedes resolver tú rápidamente esta pregunta de Ricky. Se cuestionaba acerca de si el bigote de William Carvalho ha sido clave en la victoria de Portugal. Muchísima gente nos ha insistido. ¿Sobre el bigote de William Carvalho? Sí, y tú eres el único que puede A ver, aquí los que saben de fútbol son los entrenadores y en este caso supongo que los estilistas. Y yo no me atrevería a decir que el bigote de William Carvalho ha sido decisivo, pero bueno, un chut de 20 metros de edad lo ha sido. Así que, compensando por pero ahí, sí que a lo mejor... Portugal sí que tiene muchas historias muy tuiteras también, ¿no? Vemos a Fernando Santos, que podría ser inspector de policía, por ejemplo, ¿no? O sea, en Portugal hay muchos perfiles que se Mucho pueden... carisma. Sí. Hombre, hubo una frase bestial en Twitter que es que Eder no marca ese gol de no existir el propio Twitter. Y cabe la posibilidad. Pasamos a hablar del torneo y vamos a comenzar con lo que fue... o con lo que es la pregunta que resume un poco todo, ¿no? Porque Juan Pedro Nona y Miguel Quintana dice que se ha igualado el potencial de las grandes selecciones con las pequeñas y que ¿a qué se debe eso? Y yo creo que todo esto conecta también con la crítica que se le ha hecho a la calidad del propio torneo. Hombre, ¿a qué se debe? Es complicado lo que... Lo digo sobre todo Miguel Quintana porque normalmente la brillantez de un Sí, torneo sí, se asocia a las grandes selecciones. apabullando a las pequeñas. Sí, colectivas o individuales incluso, ¿no? A ver, yo creo que lo de que se está igualando es una dinámica que lleva muchos años poco a poco avanzando y que ha cristalizado en la pasada Copa del Mundo y en esta Eurocopa, así que eso me parece evidente. Las razones seguramente tenga que ver mucho la globalización del fútbol, que todos está mucho más trabajado, que el nivel profesional ha crecido, ya no hay ningún amateur en el tema, fíjate Islandia que podía ser amateur y no lo era ni mucho menos, y eso ha ayudado a que el nivel medio sea más alto, aunque a lo mejor haya menos fuegos artificiales. Y que yo creo que no solo en las fases finales, esto se viene viendo en las fases de clasificación, Claro. hay muchos sustos. Un país como Holanda, que es una potencia brutal, está fuera de una Eurocopa. Y con justicia, rollo. Exactamente, entonces desde las fases de clasificación ya se viene un poco igualando y viendo esos países que tienen menos posibilidades que pueden clasificar por una fase final. Y creo que en la fase final, en esta Eurocopa, se ha remarcado esa sensación. Con respecto a esta sensación global de que la Eurocopa ha carecido de esa brillantez de antaño o de ese nivel mayúsculo en las selecciones más grandes, yo he percibido varias cosas, ¿no? En primer lugar, hay que mencionar algo que Miguel Quintana ha ido recalcando a lo largo de toda la Eurocopa, que es que en este momento en concreto muchas de las estrellas mundiales son sudamericanas, Sí. muchísimas. Luis Suárez, Neymar, Messi, Kun Agüero, el propio James Rodríguez, jugadores de talla increíble. Los Esos- chilenos. Alexis. Claro. Bueno, Alexis ya es un jugador más corriente, como pueda ser Thomas Müller, que en un día te juega bien, Sí. otro mal, pero esas estrellas súper rutilantes están en Sudamérica en buena medida. Y luego yo lo que he notado muchísimo es que no ha habido relevo en la Copa de Europa, en la Copa de Europa de clubes, en la Champions League. Estos futbolistas que hace 5 años la dominaban, Steven Gerrard, Xavi Hernández, Xavi Alonso, estos jugadores, Iker Casillas, han ido desapareciendo, Víctor Valdés, y no ha habido un relevo. ¿Quién es el relevo de esos futbolistas? Esos se han ido perdiendo, se han ido retirando de las selecciones, se ha ido Pirlo. Es que se ha caído mucha gente Sí. y no ha habido relevo. Estos jugadores son los que luego te llegan a una eliminatoria de cuartos de final de una Eurocopa, sacan el pecho, ¿no? Y todo es más grande. Y de hecho, de repente todo llena más. Algunos lo han demostrado. Por ejemplo, de los últimos casos tenemos a Gareth Bale, Pepe. o a Leonardo Bonucci también, o a Pepe. Bueno, yo a Bonucci Ya, lo ya sé considero, claro, no es Cannavaro, no es Cirea, es de lo que estoy hablando, no Sí, es sí. Baresi, es que ese tipo de futbolista estaba y todavía no ha encontrado el relevo. Probablemente yo confío en que de cara al Mundial de Rusia sí que va a haber jugadores que den ese salto, porque el fútbol es cíclico Claro. y deben llegar, Claro. pero ahora nos ha pillado en un terreno vacío que creo que nos ha costado Y un poquito que de... son selecciones al final o países que el relevo lo terminan garantizando porque Claro. la tradición es impresionante. La cultura está. Exactamente, entonces al final las canteras aparecen y seguramente en 2 o 4 años vuelva a haber generaciones Y que se importantes. trabaja la cantera mejor que nunca, porque Claro. todo el mundo es consciente de la importancia que tiene. Así que chicos, no os rindáis, que esto va a recuperarse, pero por todo lo alto además. Seguimos con la siguiente cuestión, esto ya es una de esas preguntas que le encantan a Miguel Quintana, la plantea Iván y se cuestiona acerca de qué jugadores salen reforzados de esta Eurocopa sin grandes exhibiciones individuales, pero seguro que ha permitido a alguien ganar crédito. Pues perdona que te vuelva a vender mi libro, pero creo que Leonardo Bonucci se ha vuelto a salir reforzado porque con Bonucci siempre hay una duda, sobre todo si es un gran central o no lo es. Creo que cada vez lo está demostrando más y creo que cada vez está sirviéndose más útil para el futuro. Veremos qué pasa en este mercado veraniego, pero si pasase cualquier cosa, creo que tendría muchísimo sentido. Yo creo que es verdad que en la pregunta se hace alusión a que no ha habido grandes actuaciones individuales, pero hay que rescatar que yo creo que tanto Gareth Bale como Griezmann han salido todavía más reforzados. Sí, sí. Y luego hay un nombre que
que es el de Renato Sánchez, que es muy joven, pero sí que gana crédito de cara a lo que puede ser su desembarco en el Bayern Múnich, porque ha respondido al menos en términos de personalidad, y eso en un equipo grande es importante. Pero casi que me quedo con los tuyos, en Alejandro Arroyo. Creo que en esta Eurocopa han nacido dos superestrellas, que ya eran estrellas, pero que por determinados motivos, por ejemplo el año pasado, ni por asomo entraron en el top 10 del Balón de Oro, ¿no? Creo que a partir de este torneo, ese tipo de situaciones no se van a volver a producir ni con Antoine, ni con el bueno de Gareth, ¿no? Que me ha parecido increíble en esta Eurocopa, como todo el mundo sabe. Seguimos hablando de fútbol. Miguel Quintana, ¿qué jugador que en su selección o incluso en su país es considerado de segunda línea ha resultado más imprescindible para su propia selección? Es una pregunta de S. Sobris. Pues nuestro amigo S. Sobris hace una pregunta realmente delicada buena, y complicada. Y muy buena. Sí, sí. Muy buena, pero... A ver, yo he estado pensando y se me ha ocurrido un nombre que luego tiene su sentido, que es Mario Gómez. Yo creo que Mario Gómez es una figura absolutamente secundaria para nosotros, para Alemania, e incluso lo era para Joachim Löw, ¿no? Pero que era ese tipo de pieza que hace que todo el engranaje a su alrededor encaje. También lo hemos visto con Sissoko, con Adrien Silva en los finalistas, pero me quería quedar con Mario. Sí, Sissoko yo creo que era uno de los nombres que iba a lanzar. Y luego otro, quizás un poquito más controvertido, porque sí es un poco más importante, o ha parecido que ha sido más importante, que es Graziano Pelé, que yo creo que ha sido un punta que... Si Italia no lo hubiese tenido un plan un poquito más inferior. Yo creo que hubiera tenido otro. Claro, otro plan, pero claro, totalmente diferente. De hecho, es que mi contestación no es un nombre propio, sino decir Italia de medio campo hacia adelante, Sobris. Espero que te guste mi respuesta, pero me parece que se ajusta bastante bien a lo que preguntas. Luego seguimos hablando de entrenadores, chicos, porque Rafael dice que este ha sido el torneo de los entrenadores, Lowe, Conte, Koeman... Fernando Santos nos pregunta si incluiríamos a Deschamps. No lo incluimos, pero me gustaría una pequeña reflexión acerca de qué ha significado la figura del entrenador y hasta qué punto ha pesado en este torneo y por qué. Bueno, yo creo que, todos son grandes entrenadores los que han nombrado, pero sí que creo que las selecciones llegaban a un punto hasta Eurocopa, salvo Alemania quizás, con bastante indefinición, yo creo, al menos las grandes. Sí. Y creo que algunos han dado pasos adelante, caso de Fernando Santos, otros un poco más atrás, caso de Deschamps, aunque al final ha habido decisiones concretas y correctas, sí. Pero sí que creo que los entrenadores, sobre todo Conte, ha sido brutal para Italia. Y yo me quedo sobre todo con un detalle que lo hemos hablado mucho aquí en Directo Ecos, pero que en la final, ayer... tuvo también mucha importancia, la dirección de campo. Muy importante. Los cambios han sido muy útiles, muy efectivos, y además ha habido determinados entrenadores que cuando se podía dudar entre mantenerse y dar un paso hacia adelante, lo han dado. Y normalmente ha salido bien. Me acuerdo de Koeman, lo de Fernando Santos, en general hay muchos casos de esos. Quien ha ido por la victoria la ha conseguido. Sí, porque ha sido una Eurocopa de, como siempre, estas competiciones de muchas dudas, de mucho miedo, de conservar, pero quien ha ido hacia adelante ha encontrado botín. Sí. Y terminamos hablando de la selección de nuestro país, Alejandro Arroyo, de los españoles, ¿no? Porque en YouTube dejaba una reflexión Alejandro Martín que dice que él cree que el problema de España es que últimamente juega únicamente a lo que le dejan sus rivales, que no tiene capacidad para imponer plan. ¿El futuro de España por dónde va a ir, Arroyo? Hombre, hay un paso muy importante a corto plazo, que es quién será su seleccionador, y evidentemente a partir de ahí las posibilidades de España no pueden ser cerradas, porque su calidad es indudable y hay muchos jugadores que se han quedado fuera que pueden formar otro equipo diferente y de mucha calidad, y creo que evidentemente... ¿De tanta como este? Como este sí, como el anterior del ciclo ganador no, pero como este yo creo que sí, y como digo, importante que el seleccionador que llegue tenga clara la idea, pero creo que España tiene capacidad suficiente para regenerarse. Lo que no sé es si el tiempo va a ser suficiente, porque es un verano y al siguiente ya es una fase final. Sí, también yo creo que más allá de lo táctico y de lo técnico, una regeneración anímica, ¿no? Que yo creo que en esta Eurocopa ya hemos visto un chispazo que en la Copa del Mundo no se vio. España en la Copa del Mundo fue una de las selecciones más tristes ever, y eso no puede ser normal en esta Eurocopa desde el segundo partido. Yo creo que había un puntito más, que había un puntito de hambre más, y creo que eso se va regenerando, ¿no? Cuando ganas, pues se acaba normalmente, salvo para determinados bichos, y cuando no, pues te surge ese fulgor, y yo creo que lo necesita España, y que a partir de la renovación táctica, de la renovación técnica y de esa ambición, pues se puede volver a aspirar a lo máximo. Mi percepción es que podemos estar tranquilos porque el fútbol español sabe exactamente dónde está su camino, cuál es su perfil de futbolista, cuál es el tipo de juego que más lo refuerza. Me parece que todo va a ir por ahí, sea quien sea el seleccionador. El seleccionador creo que va a tener más una impronta emocional que una impronta táctica. Hay jugadores que no han ido a este torneo que son muy buenos, muy pocos, pero que son muy buenos, de verdad, que cambian cosas, que ganan títulos, así que nunca se pierda la esperanza.
Sí se puede perder la esperanza con respecto a que Directo Ecos vaya a volver mañana porque nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones un poquito, van a ser cortitas, chicos. Pero muchísimas gracias de verdad por este mes maravilloso de compañía vuestra. Sin vuestra compañía no hubiésemos hecho 25 programas, probablemente tampoco 24, quizá ni 15, Arroyo. Así que de verdad, muchísimas gracias y disfrutad del verano y también del fútbol.